Hola a todos, este es Omar Casanova, nuevamente con otro video. En la pasada sección hablamos sobre los estilos de dibujo, los artistas que me influencian. Y esta vez quería continuar con la misma línea, pero quería añadir algunos otros ejemplos eh, de decisiones que tomé basadas en opiniones de otros artistas, que es una de las cosas con las que yo intento tener mucho cuidado. Y todos los artistas deberían tener mucho cuidado porque todos los artistas tienen una voz. Y en la ocasión, en el momento en el que decidimos o permitimos que otro artista edite o influencie nuestra voz como artista, dejamos de ser nosotros mismos y nos convertimos en el artista que otro artista o otra persona quiere que seamos. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso, de no dejar o tomar solamente las opiniones o no dejarnos influenciar tanto por lo que otros artistas nos digan sobre nuestro trabajo. Siempre y cuando obviamente sea una crítica constructiva y no una crítica destructiva. En algún momento en los 90, en 1997, 98, yo tomé unas breves clases en el taller de arte de Bayamón. Fueron unas clases gratuitas y aprendí muy poco porque realmente estaba prestando muy poca atención, tenía como 15 años y estaba más pendiente a jugar y a divertirme que a tomar las clases, ¿no? Pero en ese tiempo, el maestro de arte que estaba ahí, él estaba bien interesado en los cómics y él diseñaba sus personajes, no hacía cómics, pero diseñaba sus propios personajes. Y él fue quien me enseñó a diseñar eh, personajes, me enseñó la construcción del cuerpo humano y todo ese tipo de cosas. Y de ahí entonces yo seguía aprendiendo todo lo demás por mi cuenta. Um, en ese momento, en la clase se nos pidió hacer una ilustración de un personaje que nosotros teníamos que inventar y teníamos que diseñar, ¿no? Entonces yo empecé a diseñar el personaje en la clase. A mí me gustan mucho los ninjas y ese tipo de cosas. Siempre me gustan. Todavía me siguen gustando. Y yo empecé a diseñar este personaje en la clase. ah, y el estilo de sombreado que yo escogí empezar a utilizar fue este estilo. Nadie me lo enseñó. Es que simplemente me salió, me gustaba, no quería sombrear por completo y empecé a utilizar este tipo de línea para sombrear. Y cuando mi maestro lo vio, a él no le pareció muy buena idea y me dijo que se veía sobresaturado, que se veía, la palabra que utilizó fue overdone, eh, es que está sobrehecho, ¿no? Y eso me frustró muchísimo, incluso miren, no lo terminé. No lo terminé, yo hice después otro dibujo de este mismo personaje, pero sin este tipo de sombreado. Pero este era el sombreado que yo estaba utilizando, ese era el sombreado que yo quería utilizar y nadie más lo estaba utilizando. Y lo que él me dijo fue que si yo quería hacer cómics, en los cómics este tipo de sombreado no se utilizaba y jamás iba a ser aceptado. Así que yo dejé de utilizarlo y, y eso fue todo. Yo decidí entonces no dibujar así. Y no fue obviamente hasta que yo vi el trabajo de Kenneth Rocafort que yo vi que sí era aceptado y que el maestro se equivocó. Ese estilo de rayado, ese estilo de dibujo, sí era aceptado en los cómics. Luego, un tiempo después, eh, yo me adapté. En 1999 fue que hice yo este dibujo de Cyclops. Y en este dibujo pueden ver que el personaje no tiene mucho sombreado, tiene un sombreado bien leve. Y entonces casi no tiene sombra, porque a mí no me gustaba sombrear por completo, um, pero sí me gustaba hacer algún tipo de sombra en el dibujo y colorearlos me gustaba también mucho, me divertía mucho. Pero no lo utilizaba, no utilicé ese tipo de sombreado
porque el maestro ya me había advertido de que eso estaba mal y de que nunca nadie lo iba a aceptar y de que no se veía bien y pues eso me influenció mucho y yo trataba de evitarlo a todo, ¿no? A toda costa. Cada vez que sentía que quería hacer un sombreado en alguna área, pues lo evitaba. Para Hubo un tiempo, un periodo que tuve de inactividad. Eso fue, entiendo que para el 2001 comencé con un periodo largo de inactividad y no dibujé hasta más o menos como hasta el 2006, 2007, que empecé a dibujar nuevamente. Pero ya en el 2012 se podía ver que yo había tomado la decisión de recobrar otra vez el estilo de rayado que estaba utilizando, porque yo veía los cómics de Kenneth Rocafort y yo decía, pero si él lo puede hacer y el estilo es aceptado, pues entonces yo también lo puedo hacer. Y yo empecé a hacer ese estilo, aunque mi estilo para este tiempo estaba bien caricaturizado. No había decidido todavía utilizar un estilo quizá un poco más realista. Hacía este estilo caricatura. um, pero pueden ver rasgos de ese tipo de sombreado en algunas áreas. Um, ya entonces, luego, varios años después, o un año después, yo comienzo a experimentar con el estilo y hago esta ilustración de Borger en la que obviamente está el sombreado, pero lo utilizo de una manera más limpia y una forma más fácil de utilizar. Tiene un contorno, tiene una forma. Y entonces decidí refinar mi estilo de dibujo, refinar las líneas, incluso llevarlo al extremo. Y cuando llevé al extremo ¿verdad? Ese estilo de dibujo, pues hago este tipo de ilustración en la que todo el sombreado es de esa manera, con ese estilo de línea tipo rayado. No hay sombras sólidas, sino que todas las sombras, todo el sombreado es con líneas, ya sean paralelas o curvas, o todo es líneas separadas, ¿no? Haciendo un tipo de suposición de que eso es un valor en la escala de grises. Pero una vez que dominé el estilo, pues ya me dio la confianza a mí como artista para continuar añadiendo a esa parte del estilo. Yo decidí entonces añadir la sombra sólida en algunas áreas en las que yo veía que sí el dibujo quizá necesitaba ese tipo de sombreado para definirlo y que hubiera un contraste más, más claro. Y entonces, diseñando a Midas, el personaje de Midas, yo tomé la decisión entonces de añadir ese tipo de sombreado sólido a mi estilo, además de utilizar ese estilo de dibujo de rayado. Hay una diferencia bastante marcada entre los dos dibujos. En esta ilustración hicimos a Midas con todos los elementos que conllevan los detalles, el sombreado sólido y en algunas áreas el sombreado tipo rayado. Eh, lo empecé a limitar, pero con el propósito también de darle color a los dibujos, darle color a las piezas y que se viera más elegante, un estilo de dibujo más elegante. Y así he continuado, ese es el estilo de dibujo que he estado utilizando, ese es mi estilo de dibujo ahora mismo. En este dibujo también se puede observar ese rayado y esa combinación de dos sombras
sombras con líneas y sombra sólida que hay en algunas áreas, en las áreas que son más oscuras, ¿no? Y ese es el estilo que me gusta, se ve limpio y funciona bien como para hacer colores. Eso sería todo entonces por este video. Si te gustó este video y quieres que continúe haciendo más cosas como esta, puedes comentar, puedes hacerme preguntas, puedes compartir o darle like a este video. Espero poder seguir haciéndolos. Recuerden que esto es una ventana ¿no? Una forma indirecta de ver más sobre el artista sin tener contacto con él obviamente, pero por lo menos tienen contacto a través de este tipo de ventana que yo le he abierto al público para que vean mi estudio, vean mis trabajos más de cerca y vean las decisiones que tomé referente a algunas cosas en el arte, ¿no? Porque el arte es decisiones. Todas las decisiones que tú tomas como artista hacen tu arte. Así que espero verlas en la próxima ocasión eh, y seguiremos hablando de arte. Pero mientras tanto, sigan dibujando.